18, ¿cuáles son los retos para la economía en América Latina y el Caribe, pero además en el contexto de lo que hemos perdido y también aprendido de lo que sucedió durante la pandemia? Para hablar de este tema, le agradezco enormemente a la líder de la Fundación Ellen MacArthur para América Latina, Luisa Santiago, nos tome la llamada. Luisa, muy buenos días. Buenos días, estimado David, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Igualmente, Luisa, ¿podríamos contextualizar antes de entrarle al tema de qué se trata lo que ustedes hacen en la Fundación Ellen MacArthur? Un poco de contexto, por favor, Luisa. Claro que sí. Bueno, la Fundación Ellen MacArthur es una organización internacional que trabaja con la agenda de economía circular. La economía circular es un tema que es un marco para que tenga soluciones sistémicas a los grandes retos de la humanidad. Es un marco de transformación de la economía para hacer frente y crear una economía regenerativa por diseño, una economía que desde el principio regenerativa a la naturaleza. Y se basa en tres principios. El principio 1 de eliminar la polución y los residuos. El principio 2 de mantener y circular los materiales y productos en la economía. Y el tercer principio es de regenerar la naturaleza. Así que al rediseñar la economía basada en estos tres principios, se hace frente a los grandes retos de la humanidad como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Y es una economía que más que nada debe impulsar una economía inclusiva, resiliente, que distribuye el valor y es positiva para la sociedad. Y en esto estamos trabajando nosotros desde el 2010, la Fundación Ellen MacArthur, cuando empezamos nuestras operaciones desde Europa y después desde el 2015 con enfoque en América Latina y el Caribe. Sí nos escuchas, Luisa. Creo que se nos cortó un poquito. Se nos cortó la llamada con Luisa Santiago. Sí, se nos cayó la llamada. Vamos a tratar de recuperar esta llamada con Luisa Santiago, la líder de la Fundación Ellen MacArthur para América Latina. Se nos cortó justamente cuando estaba hablando de cómo ellos también en esta fundación hablan de la importancia de la denominada economía circular, los modelos de negocio, y todo esto va de la mano de pues tener no solamente cosas que ya conocemos y que a lo mejor siguen siendo asignatura pendiente, pero que ya sabemos, como lo de las energías renovables, los materiales renovables, energías renovables, pero también una economía circular que sea distribuida, diversa, inclusiva. Implica también un asunto de derechos, del derecho que tenemos todos, y la economía circular. Nos comenzaba a platicar Luisa Santiago acerca de esto. ¿Recuperamos la llamada? ¿Y qué hacían en la fundación? Todavía no lo tenemos de regreso. Y cómo en esta fundación Ellen MacArthur pues se dedican a desarrollar estos temas, y el que tenemos hoy sobre la mesa es el de cómo la Coalición de América Latina y el Caribe pues comparten una visión de economía circular para la región. Es decir, que a través de ella se busca que los gobiernos, los actores, los líderes de una comunidad, las iniciativas que se presenten para objetivos en común en materia de desarrollo económico sean con una perspectiva sostenible basada en esta circularidad de la que nos comenzaba apenas a hablar Luisa, pero la pregunta para muchos de nosotros, y estoy seguro que a lo mejor usted comparte conmigo la duda, bueno, de entrada, ¿qué es eso de la economía circular? Ya está en la línea telefónica de regreso Luisa Santiago, la líder de la Fundación Ellen MacArthur para América Latina. Luisa, bienvenida de regreso. Una disculpa, ya sabes que esto de los asuntos técnicos a veces queda fuera de nuestras manos, pero si partiéramos de ahí ahora, cuando decimos, oye, ¿cuál es la importancia de la economía circular? ¿Por qué es importante para América Latina y el Caribe? Pues lo primero que deberíamos de entender todos es ¿qué es esa famosa economía circular? Y en eso justamente estabas cuando se nos cortó la llamada. Sí, perdón, yo estaba aquí hablando sola, lo cual ya se me había cortado la llamada, así que no sé exactamente si es necesario. Entonces regresa un poco el tema de qué es la economía circular. Bueno, la economía circular es un marco, es una definición de un marco para transformación de la economía de una manera sistémica, es decir,
actualmente la economía, el modelo de economía que hemos desarrollado desde la revolución industrial es más que nada lineal, es decir, extraímos los productos, los materiales de la naturaleza, los transformamos y los desperdiciamos. Y esto es la origen de los grandes retos de la humanidad, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y además problemas muy serios para la sociedad, como la concentración de recursos y otros desafíos que tocan a la sociedad. El tema de la economía circular se convirtió en algo muy relevante para la región de América Latina y el Caribe, justo porque nosotros como región hemos desarrollado históricamente basado en un modelo sumamente lineal. Hemos exportado y dependido de nuestras materias primas con muy bajo valor agregado y estuvimos siempre involucrados en cadenas globales con este papel de extraer nuestros recursos de la naturaleza. Y eso nos ha llevado a una fragilidad y vulnerabilidad muy grande en términos económicos, donde hemos dependido de commodities, de mercados que tienen alta volatilidad. Entonces, nuestra economía no ha sostenido el crecimiento resiliente a largo plazo. Aún más, no ha logrado distribuir el valor de la economía y peor, totalmente degradando el ambiente. Hemos perdido gran parte de nuestra biodiversidad a un nivel más rápido que el promedio del mundo. El 94% de nuestra biodiversidad desde 1975 se ha perdido por el tema de la manera lineal como desarrollamos nuestra economía. Claro. Y solo para regresar un poco al tema, la economía circular se basa en el principio de eliminar la producción de residuos, circular los materiales y productos y regenerar la naturaleza. Estos tres principios básicos sirven para construir una economía resiliente, positiva para la naturaleza y para la sociedad. ¿Y qué pasa cuando, de alguna manera, Luisa, llega el entendimiento que todo esto tiene que ver con nuestra situación de respetar la biodiversidad, de desarrollar proyectos sustentables, de combatir temas como la deforestación sin afectar evidentemente el progreso? Y le sumamos algo que ustedes también mencionan en sus reportes, la cantidad de toneladas, una cantidad impresionante de toneladas de alimentos que se desperdician en el mundo, pero le sumamos, entre otros factores, Luisa, el factor de lo que vivimos durante la pandemia. Ya lo comenzabas de alguna manera a mencionar, pero cuando agregamos el asunto de que no hemos salido de este problema del COVID-19, ¿cuáles serían los retos? Pues, solo para comenzar este tema de las luchas que se deben hacer, creo que el tema de la economía circular viene a agregar el tema de que todo esto se puede resolver, solucionar a través de un modelo económico que es positivo económicamente y también positivo para la naturaleza. O sea, es decir, es una manera productiva y lucrativa a hacer frente a los problemas de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, de la distribución de riqueza. Como región hemos sido muy fuertemente impactados por la pandemia en términos de salud, sin duda. Los resultados son terribles. Y además en términos de economía, nuestra economía ha sido, la fragilidad de nuestra economía, como comentaba antes, estamos expuestos a las fragilidades de las cadenas globales, con las rupturas que se han pasado en las cadenas globales, con la volatilidad de los precios, los impactos en los precios de los commodities, de algunos sectores como el turismo, por ejemplo. Esto ha revelado aún más las fragilidades de nuestra región, de la economía de nuestra región, claro. Y ha profundizado el problema de la desigualdad social. Así que cuando pensamos en el diseño de una economía social, de una transición hacia una economía circular en la región, pensamos en diseños que intencionalmente hace frente al tema de la desigualdad social, que se ha basado en la inclusión socioproductiva de los grupos que están que ya operan de alguna manera modelos de circularidad, o sea, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores informales, que ya operan, por ejemplo, cadenas de mantenimiento, de reparación de productos, de reciclaje. Son algunos negocios
de algunos modelos de negocio que ya existen, pero que se debe impulsar desde un punto de vista de un cambio sistémico, y no más que sean excluidos o parte del problema o como consecuencia del problema de un modelo lineal. Así que el pensar en el diseño de una transición inclusiva a las personas, a los grupos indígenas que tienen conocimientos tradicionales totalmente relevantes al uso regenerativo de la biodiversidad, a los grupos de personas en la informalidad, a las pequeñas y medianas empresas y además a todos las empresas que pueden capturar los potenciales de innovación y más resiliencia en sus negocios en una economía circular. Muy bien. Ya. Oye, Luisa, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer enormemente este tiempo que nos brindas desde Brasil para hacer este primer acercamiento. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto y ahondar en este tema, porque pues apenas como que comenzamos a aprenderlo, ¿no? Pero antes de despedirnos te pediría que nos compartas cómo quienes nos ven y nos escuchan, si quieren conocer más de la Fundación Ellen MacArthur o quieren conocer más acerca de estos reportes y de la importancia de la economía circular, ¿dónde los encuentran? ¿Tienen páginas, redes sociales? ¿Cómo pueden acercarse ustedes? Sí, claro. No, la Fundación Ellen MacArthur actualmente habla 3 idiomas. Habla inglés como el idioma nativo, habla portugués y español. Nuestros medios sociales en Instagram pueden encontrar en Fundación Ellen MacArthur, para los que hablan español, para mis colegas de Brasil, Fundación Ellen MacArthur. Y tenemos nuestro site www.ellenmacarthurfoundation.org, donde hay contenidos todos en español y portugués. Los que todavía no están disponibles en español y portugués van a estar muy pronto, en los próximos meses. Y además hay muchas oportunidades de aprendizaje, contenido y todo lo que estamos siempre trabajando para hacer más democrático el acceso a los conocimientos, al conocimiento de lo que es, ¿verdad?, la economía circular y cómo hacer la transición. Hay además, solo una última cosa, para las empresas específicamente, hay una herramienta que es gratuita, de libre acceso, para la medición de la transición hacia la economía circular, que es en sí mismo una herramienta de aprendizaje para las empresas de cómo puedo avanzar mi trayectoria, mi jornada hacia la economía circular. Esto se llama Circulytics, con Y en el segundo I, Circulytics, y esto es abierto y también se puede acceder por nuestra página web. Además, el documento de la visión de la economía circular producido por la coalición, ahí sí se encuentra en nuestra página, pero también en la página de la coalición, con la coalición economiacircular.org. Luisa, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Es Luisa Santiago, líder de la Fundación Ellen MacArthur para América Latina. Este enlace desde Brasil, pues nos platicaba acerca de esta situación de la coalición de América Latina y el Caribe y cómo comparten una visión de la economía circular para la región. Son las 8 de la mañana.